bueno, como cada viernes estamos listos. Sé que por ahí hay algunos que están entrando, que se están conectando. Por favor, no pierdas la oportunidad. Coméntanos, dinos, aquí estoy. Que comenten algo, ¿no? Sí. Es importante que te hagas saber ahí, por favor, por un emoji, por algo. Dinos. Hazte notar, etiqueta, lanza pedradas si quieres, Todo, pero hazte presente, ¿sale? Muchas gracias por estar, Pastor. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva serie, Pastor. La vez pasada hablamos un poquito sobre las finanzas, un muchito, que mejor dicho. Más bien. Un muchito. Y estuvimos tocando temas sobre un gran problema sobre las finanzas, que fue la deuda, ¿verdad? Que tocamos muy poco realmente, pero se fue adentrando un poquito más en el tema y pues quisiéramos desarrollar otra perspectiva sobre las finanzas. No sé si quieras comentarnos un poquito sobre lo que has estado estudiando. Claro, bueno, yo creo que el tocar o el hablar acerca de las finanzas, para mí, algo o lo principal que hablamos en el inicio, hace algunos episodios atrás, en algunos videos atrás, es de cómo lo impresionante, para mí en lo personal, es cómo la Biblia habla de diferentes temas. Yo creo que no hay un tema que la Biblia no aborde, ¿verdad? Totalmente cierto. De la vida práctica, vida familiar, vida íntima, de todo, lo que negocios, de lo que quieras. La Biblia tiene una respuesta, tiene formas, tiene ideas, tiene consejos. Y algo que me llamó mucho la atención y que, bueno, dijimos cómo y por qué nació este tema de finanzas, meterlo aquí en el programa de No Pierdas lo Ganado, ya que parte de la comunidad a quien vamos dirigiéndonos o a quien nos dirigimos es gente que ha salido de drogas, de problemas de adicciones, como también personas que están deseando salir o gente que simplemente quiere más de Dios, ¿no? Y bueno, hemos hablado de diferentes temas, ¿no? Pero hoy en sí quiero comentar algo que para mí es todo un reto, no solamente como personas, sino creo que es todo un reto como en la cuestión de que somos latinos. Ok. Somos mexicanos. Como el chile. Como el chile y los frijoles. Y que creo que a veces venimos arrastrando una cultura que tenemos muy arraigada. Demasiado arraigada. Y que en verdad quiero comenzar diciendo esto sin que nadie se ofenda. Pero hace tiempo Dios me habló y me hizo sentir muy fuerte que yo tenía que enseñar acerca de temas de finanzas. Sobre todo creo que hay una gran carencia en todos de tener, vamos a decir, como educación okay, financiera. Ya. Y es por eso que estamos a veces tan metidos en problemas financieros, como en deudas, mala administración, no sabemos aprovechar bien los recursos, etc. Pero creo algo. Y esto fue lo que Dios habló un día en mi vida, que estaba yo tocando este tema. Han estirado la mano para pedir, pero creo que es tiempo de estirar la mano para dar. Okay. Eso atravesó mi corazón y principalmente Dios me estaba hablando a mí, ¿no? Claro. Como diciendo y metiendo a mi mente, a mi corazón, el que Dios quería llevarme a ser un hombre y una persona más generosa. Claro. Porque muchas veces uno tiene en el camino, Dios, tiene la fe, que Dios me dé, que Dios me provea, que Dios me lleve a más, que Dios... Pero difícilmente estamos pensando y analizando, queriendo ver oportunidades para dar. Ok. Y estoy viendo las oportunidades. ¿En qué momento puedo recibir? ¿En qué momento me van a dar? ¿En qué momento me van a bendecir, no? Así como que, pues, ¿qué onda? Siémbralo, ¿no? Tumbando. Si te cae el espíritu tumbador, acá aplicando la palabra, y tú sabes, más en el mesón, ¿no? De que, ¿qué onda, bro? Siémbralo, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir, o sea, ¿qué onda? O sea, he estado orando por esos tenisitos. He estado orando y Dios me está hablando que esos tenisitos nadie... Que ni te quedan, va, pero estás aferrado, ¿eh? ¿No? Y tú dices, oye, ¿qué onda? O sea, pero creo que no es un problema solamente de haber estado en el mesón, sino creo que es un grave problema cultural, social. Es un grave problema de nuestro país, ¿sí? En donde siempre estamos pensando
cómo recibir y pocas veces Incomodar. incomodar. Y es que estabas tú diciendo la vez pasada que, ¿cómo es que la Biblia, comenzaste diciendo, ¿cómo es que la Biblia es un libro, bueno, el pensamiento de Dios como tal, que aborda diferentes temas en diferentes rubros para enseñar y para pues ahora sí que adoctrinar, como quien dice, ¿no? Y vemos que la Biblia da una serie de enseñanzas sobre el dinero, la administración. Pero no por nada el judío hoy en día son de la minoría, hablemoslo así, pero que tienen la lana del mundo, ¿verdad? O sea, tienen una manera de administrar el manejo del dinero que pues es muy, muy, muy admirable, ¿verdad? Porque pues todos estos principios, estos secretos, vaya, que lo podemos decir así, Dios los fue dando y los fue entregando. Y pues curiosamente el otro estaba viendo una imagen de cuántas veces abordan ciertos temas en la Biblia. Principalmente yo estaba buscando sobre, has escuchado, ¿no? Que dicen 365 veces dicen no temas. Sí. ¿Cuántas veces lo toca la Biblia? Toca la Biblia, 365. ¿Cuántos versículos existen que Claro, tocas? pero me voló la tapa del cerebro porque pude ver que la palabra que más se repite en la Biblia es la palabra dar. Por mucho más, por 2,000 o 3,000 veces se repite la palabra dar. Entonces podemos conocer el corazón de Dios, que es un corazón dador. Cristo se dio a sí mismo, Dios por amor dio. Entonces vemos que el dar es no solamente una práctica necesaria para nosotros como cristianos e incluirlo en nuestras finanzas, sino que es el mismo carácter de Dios. Y es que fíjate, Abdiel, que muchas veces tú dices, dar tiene que ver con una asociación, tiene que ver con la caridad, tiene La que filantropía. ver, ándale. Pero realmente yo pienso que es un tema de finanzas. Es un tema de educación financiera. Es cierto. He leído libros de los más famosos del mundo que tienen que ver con la educación financiera. Y no hay un libro que yo haya leído que hable, aunque sea poquito, del dar. Claro. Pienso que esto es algo que debemos de adoptar y esto es algo que debemos de hacer parte de nuestra vida. Y yo quiero comentar un versículo para que podamos tener una base bíblica. Échalo. Y creo que es uno de los versículos más conocidos, ¿no? Hechos 20:35. Hay una parte, no lo voy a leer todo, pero hay una parte donde dice, más bienaventurado es dar que recibir. Nos damos cuenta de cómo Dios siempre, si nos va a poner en una posición en donde tengo que yo hacer algo para ser bendecido, Él no te va a poner a que extiendas la mano para que recibas. Okay. Él te va a poner mentalmente choca. Sí, y ese es el punto al que ahorita quiero que lleguemos tú y yo, ¿no? Para poder entregar la palabra de Dios y entregar el mensaje a toda la gente, ¿no? Que nos está viendo y que nos va a ver. No extiendas la mano. O sea, Dios te va a llevar a que no extiendas la mano para que recibas, sino Dios te va a decir, ¿qué tienes en tu mano para que le extiendas para dar? Qué increíble. Y el mayor ejemplo está en que Él quería darle de comer a una multitud de gente. No había, hasta uno de sus discípulos dijo, despide a la gente. O sea, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Cómo le vamos a dar de comer a todas estas compas, a todas estas familias? O sea, eran miles. Les dijo, denles de comer. Y dijo, oye, ni con 300 denarios le daremos de comer. O sea, ni el sueldo aproximado de un año. De un año, sí. Vamos a poderle dar de comer a toda esta multitud. Y entonces Jesús hace una pregunta y dice, ¿qué tienen? ¿O qué hay por ahí? ¿Y qué pasa? Pues entonces, si oyen ruidos, disculpen, estamos aquí ahorita en movimiento, preparándonos para el evento de mujeres. Paréntesis, lo cierro. Ok. Y entonces Jesús dice, ¿qué hay, no? ¿Qué tienen? Y resulta que acercan a un niño con 5 panes y 2 peces. Y los entregó. Y tú dices, ¿qué pueden ser? O sea, ni siquiera para hacerse una torta. Porque para hacerse una torta eran 5 panes y 5 peces. No, 5 panes y 2 peces. Ni para hacerse tortas. La verdad. ¿Y qué pasó? Los entregó, los dio. ¿Y de ahí qué hizo Dios? Los multiplicó. Los multiplicó. Entonces, ese es el punto que yo creo que tenemos que involucrar en la educación financiera a la manera de Dios, porque es muy diferente la educación financiera que no es a la manera de Dios. Sí.
tenemos que involucrar el ser personas generosas. Pero qué increíble, ¿no te parece que más y más en estos tiempos ya contemporáneos, más y más adoptan esa clase de pensamiento espiritual que Jesús estableció tiempísimo atrás? Estamos viendo artistas, que estamos viendo políticos, estamos viendo una serie de gente, influencer, que compran juguetes, los llevan. ¿Por qué? Porque sensibilizan a la gente. Claro, claro. Está como este compa, el Mr. Beast, ¿lo conoces? Pues no manches, o sea, ese cuate sí nos... O sea, ese cuate es un máster en dar, brother. O sea... Una imagen, ¿no? Una cosa así. Subió una imagen hace poco que etiquetaste. No, yo no etiqueté a nadie, yo no etiqueté a nadie. Para que me den la ofrenda que dijo que sí, que me puedo ganar, ¿no? O sea, el regalar un Lamborghini, el regalar un avión, el regalar una casa, el regalar... Y tú dices, es un juego, Sí. ¿verdad? De cierta forma, en donde su diversión y su pasión está basada en el dar, bro. O sea, qué cañón. Oye, y no se deja de cumplir ese principio. Conozcan o no conozcan de Dios, es un principio universal, cósmico. Estaba viendo el programa en una ocasión con mis hijos y empresas lo están ahora patrocinando para que él siga dando. Wow. O sea, el que tú des, yo lo puedo entender así, el que tú seas una persona dadora te convierte como que te pone en la mira, ¿no? De Dios, como decir, pues te puedo dar más, porque sé que tú eres alguien que da. Más bien, para que Dios te dé más, necesitas dar. Okay. Ese es el principio. Y el problema, y vamos a ir avanzando poquito a poquito, pero el problema de la cultura, pienso, latina y sobre todo mexicana, es hacerte un poco mucho mezquino, ¿no? O sí, o sea... Un poquito así como... Sí, como que eres regio, así, lo traes amarrado y no puedes meterte la mano a la bolsa y te vuelves tacaño pensando que el principio para tener más o enriquecerte... Es acumular. Es acumular, clavar, amontonar, ser tacaño, pero creo que la Biblia siempre va a ir mucho más allá. Sí. Y Dios no la aplica diciendo, ¿quieres tener más? Entonces da. Hace tiempo escuché a un amigo pastor decir, y me sorprendió esto, la verdad. Y dijo, estábamos en una plática, en una mesa, y él dijo algo, que después lo predicó, ¿no? Y dijo, los países más prósperos no son por lo que hacen. O sea, fíjate, los países que más tienen no es por lo que hacen. Lo que producen, vaya. O por lo que producen o por lo que venden. Sino son más poderosos y tienen más porque han dado más. Y empezó a poner ejemplos de diferentes países que se han convertido. Haz tú a un lado los intereses personales y todo. Y habló de Estados Unidos, ¿no? Como siempre él está presente en todas las problemáticas y en todas las situaciones complicadas. Ahí están. Sí. Mandando aviones, camiones, trailers, comida, víveres, dando. Ejército de Salvación, por ejemplo, lugares así. Y entonces te das cuenta del por qué tienen. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Es que tiene una cultura muy fuerte, ¿no? Demasiada arraigada. Y sobre todo, dar. No, pues es que yo creo algo. No es tanto la cultura del dar. Okay. Es una cultura cristiana. Es que es cierto, porque... Es una base me viene el cristiana, día... que la han perdido, bueno, eso es otra cosa, pero sí, pero realmente las bases... Unas bases fuertes. O sea, exacto, estuvieron... Hablas del Día de Gracias, Thanksgiving, que es de las más importantes festividades en Estados Unidos. Ahora, espérate, déjame te interrumpo, ¿no? ¿Cuál es uno de los principales principios para salir de problemas de depresión, para salir de problemas de ansiedad, para poder tener más abundancia? Ser agradecido. Correcto. ¿Y cuál es su día más, o uno de los días más importantes de la cultura norteamericana? Los vecinos. Sí, pues ese es el Día de Gracias. Mucho más que Navidad. Y fíjate, tengo un versículo aquí que te quiero leer sobre lo que estás hablando.
Muy bien. No son chelas, no piensen que Nada de eso. andamos perdiendo lo ganado aquí. Es agüita. Nada de eso. Dice así, en 2 Corintios 9:11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias de Dios. Wow. O sea, el agradecimiento es una actitud que te lleva a dar. Estoy seguro de eso. Y ahora que lo mencionas, pues debe ser más que una cultura, una base en mi vida para las finanzas también. Claro. Claro. Y es que al final pienso que tú lo mencionaste comenzando el programa, o sea, Dios siempre vamos a ver a Dios como alguien que está listo, presto para dar. Sí. Y todos nosotros como sus hijos, como su creación, sabemos que le podemos pedir algo a Dios y Dios no lo puede dar. Pero qué increíble es que esa misma naturaleza dadora es algo que tenemos que adoptar. Y dentro de las oportunidades que he tenido de enseñar, mesón, la iglesia, que he tenido la oportunidad de impartir webinars, talleres de educación financiera, siempre Dios me ha guiado a esto, ¿no? O sea, para tener más, no solamente ahorres, no solamente administres bien, no solamente inviertas, haz negocios, no, para tener más necesitas convertirte en alguien generoso, en alguien que da. Sí. O sea, el principio de la siembra y cosecha. Exactamente, le diste el clavo, ¿no? Y en esto hay varias cosas que quiero comentar. Leí hace tiempo un libro que me daban ganas de volverlo a leer, y es el famoso libro de Robert Kiyosaki, que es el padre de la educación financiera, ¿verdad? Muchos así le dicen, el de padre rico, padre pobre. Muy bueno, si pueden leerlo, léanlo. Es un libro que no es, ¿verdad?, totalmente cristiano, pero tiene algunas bases, y él habla de su padre pobre, que era su padre biológico, y cómo él era un hombre muy intelectual, pero él dice era un hombre muy tacaño, siempre endeudado, y murió pobre. Dice, pero él tenía doctorados y tenía una posición muy alta en el gobierno en la cuestión de la educación. Dice, pero mi padre rico, que era el papá de un amigo, que eran vecinos, dice, él murió, él no estudió, no hizo ni bachillerato, él murió con millones de dólares en su cuenta, dejó muchas propiedades, dice, y le dejó millones. Sí, pero esto es lo que más me llama la atención. Dice, pero él me enseñó, le daba a la iglesia, bendecía a la iglesia. Así dice el libro. Así dice el libro, literal. Entonces eso me impactó muchísimo, porque él habla de esa parte dentro de sus finanzas y de la educación que él quiere enseñar. Dice, tienes que convertirte en una persona dadora. Incluso él toca un poco, no así un pincelazo del diezmo, toca un poco así diciendo, hey, repórtate con la iglesia. O sea, mi padre rico era alguien que se reportaba, ¿no? Y yo pienso que hay varias maneras de ser generosos, y más cuando somos cristianos o pertenecemos a una iglesia local. Pienso que tenemos la oportunidad de practicar la generosidad, y la generosidad en un inicio no es algo fácil. Y quiero decir esto, ¿no? Siento que hay dones, como lo dice la Biblia, que hay un don de generosidad. Hay gente que fluye. Conozco gente que no batalla, se quita la playera, se quita la cadena, el reloj para regalártelo, y esa persona es feliz. Y tiene un don de generosidad, pero creo que de cada 10, 1. 1.5. Y créeme, yo no soy de ese 1 ni de ese 1.5. No me considero, la verdad. Pero yo sí creo que no necesitas tener el don para aprender a ser generoso. Y aquí es donde viene lo bueno. Porque cada vez que tú caminas en la generosidad, te duele. Te es molesto. Okay. Oh, te es incómodo. Pero cuando aprendes
a disfrutar no solamente el sentimiento que pasas cuando te desprendes, sino el resultado que obtienes cuando lo haces y caminas en ello. No manches. Pues es el incentivo, ¿no? Pero no deja de haber No una manches, cierta... no deja de haber un sentir. Sí, porque ¿verdad? va en aumento. Incómodo, exactamente. Va en aumento. Entonces creo que puedes ser generoso con Dios, en tu iglesia local, diezmo, ofrenda, lo puedes, no sé, traducir, ¿verdad? De cierta forma cuando conoces y caminas como cristiano. Como también podemos ser generosos, como dice la Biblia, expresando nuestra generosidad a los necesitados. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Cómo? Oye, pues estoy yendo al mesón, quiero apoyar, voy a depositar al mesón del cielo, voy a mandar una ofrenda, por favor, no sean duros, aflojen. Voy a una casa hogar. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que saber que el que no provee para su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué fuerte versículo. Y creo que no solamente esto es físicamente hablando, sino esto también es espiritual. Andamos viendo otras iglesias, otros ministerios. ¿Dónde apoyar? Apoya en tu iglesia. ¿Dónde estás, apoya papá? en tu ministerio, en los ministerios de tu iglesia local. ¿Va? Entonces creo que ahí comienza la oportunidad y la gran plataforma para empezar a practicar la generosidad. Tu iglesia local. Segundo, bueno, que fue lo que mencioné ahorita. Sé alguien dador y sé generoso con los necesitados. Ministerios, niños de la calle, ancianos, grupos de restauración de adicciones, no sé. Busca la manera en la que tú puedes ser generoso con ellos. Sobre todo en aquellos que hacen el trabajo gratis. Sí. 3, y te paso la palabra porque ya hablé mucho. No se trata solamente de darle al que no tiene. Esa está buena, ¿eh? Ahí Porque te a, va. veces, porque a veces, bueno, dale. Ahí te va. Aprendí esto hace años. No solamente le des al que no tiene. Aprende a dar y a poner tu semilla en buena tierra. Y las buenas tierras muchas veces son aquellos que están más prósperos. Órale. Sí. Pero ¿cómo identificas esa buena tierra? Ahorita Ahí que te va. estás... Ahí te va. Sí. Yo estuve en un evento, estuvimos en un retiro. Y había un hombre ahí que yo conocía que era, así lo quiero decir, ¿no? Multimillonario. Era un hombre de mucho dinero. Y yo lo sabía. Él estaba y era parte de la iglesia de la Ciudad de México, de nuestra organización y demás. Y en medio de una alabanza, de una adoración que estamos todos adorando a Dios, escucho y tengo un sentir. Quítate tu suéter y ve y dáselo. Yo dije, no manches. Me sentí mal, yo dije... Te reprendo, Satanás. Sí, no, pero déjame te digo por qué. No era un suéter de marca. ¿El suéter que tú traías? El suéter que yo traía. ¿Lo traías porque puesto? estaba fresquecito ahí, Ok. estábamos en la Ciudad de México. Y oí esa voz, quítatelo y dáselo. Yo dije, este cuate tiene lana, o sea, este cuate puede traer un Hugo Boss, un Armani, un Louis Vuitton, no sé, ¿verdad? O sea, este cuate pues trae cosas buenas. No, y volví a escuchar yo esa voz que me retumbaba. Ve, quítate el suéter y dáselo. Y yo dije, ¿cómo le voy a dar a alguien que tiene todo y que puede comprar cualquier cosa? No tiene lógica. No tiene lógica, no tiene sentido, déjame te digo. Me acerco, me quito mi suéter y se lo doy. Y me dice, ¿y esto qué? Él era un hombre sencillo, un hombre muy buena onda. Y me dice, no, esto es tuyo. Y entonces yo le digo, tómalo. Dios me dijo que te lo diera. Tómalo como un regalo de parte de Dios. No puedo olvidar yo su rostro, cómo se le llenaron los ojos de lágrimas, me abrazó, porque el punto no era el suéter, el punto era de quién venía ese suéter para él. Wow. Y yo me impacté muchísimo porque no se lo quitaba.
Desde que se lo diste. Fue el primer día. Ajá. Y duramos 3 días. Y no se lo quitaba y lo traía para todos lados y se veía como que era algo que Dios le había dado, ¿no? No manches, wow. Pero lo más cañón que yo viví es de que Dios me bendijo a mí cañonamente con ropa y con... Sí, o sea, te suplió. A las semanas, pues, de una manera que yo sabía que había pasado algo sobrenatural. Te recordó Dios ese momento. Entonces yo aprendí algo ahí, y yo aprendí, no podemos darle solamente al necesitado. Es bíblico y tenemos un sostén, sino tenemos que darle a aquellos que son buena tierra. No veas que porque tiene todo, que porque tiene dinero, ¿por qué le voy a dar? No veas eso, porque esas personas que tienen todo, muchas veces son una tierra que es una buena tierra donde tú vas a poner una semilla y te va a dar fruto al 100 por Es uno. como una inversión, ¿no? Es una inversión. Es una inversión. Y que al final, bueno, esto es cuestión de guianza del espíritu, ¿no? Y de principio, de sustento bíblico. Pero yo he aprendido a que dentro de mi lista presente en mi corazón de generosidad, yo doy así. Doy a Dios, doy al necesitado, pero también busco oportunidades para dar y sembrar en buena tierra. No lo doy porque lo necesita, lo doy porque sé que Él es una tierra donde yo voy a poner una semilla y me va a prosperar. Dios me va a bendecir, me va a multiplicar, porque Dios así lo dice. Tú lo mencionaste, el que siembra, lo que siembras, cosechas. Qué increíble, porque también la vez pasada decías que pues el hacer esto una práctica tuya es involucrar directamente a Dios en tus finanzas, porque yo puedo ver esto, involucrar a Dios en tus finanzas es dejar que Él ordene y te haga el balance y que sea tu contador personal dentro de lo que estás recibiendo, que viene de Él, ¿verdad? Y yo creo que vale mucho la pena que en los próximos capítulos, porque ya se nos acaba el tiempo, estemos hablando sobre el diezmo, la ofrenda, y porque esos 3 principios que tocaste de doy al que necesita, doy a Dios, doy al que necesita y doy al que no necesite también, pero que es buena tierra, pues también tiene mucho que ver con a qué le llamo mi diezmo y a qué le llamo mi ofrenda. Porque yo he escuchado muchas veces cómo es que la gente dice, no, es que yo diezmé en el orfanato. Yo diezmo acá. Entonces, creo que vale mucho la pena que vayamos introduciéndonos un poquito más en ese tema. No, eso lo dejamos para el otro episodio. Sí, por eso, ahorita no. Ahorita ya nos están viendo feo y ya se nos acabó el tiempo. No, y aquí ya hablé mucho, tú también. Entonces, yo creo que con esto nos quedamos. Bye.